tercer episodio de lo que viene siendo una bitácora del Geek Errante. En esta ocasión, pues vamos a tocar el tema de los cómics. Estoy aquí con un amigo muy cercano, él es Juan Esteban Tamayo. Yo creo que ya me conocen, han visto mis papeles protagónicos en La Cueva Merengue, me han visto en muchos sitios de YouTube acerca de fútbol, acerca de cómics. Y hoy me encuentro aquí con mi compañero Kenneth. Vamos a hablar a profundidad sobre los cómics, todo lo que engloba el tema geek y cómo las etapas del cómic han marcado generaciones durante los últimos, ¿qué es? 60 años. Pues más o menos son 80 años, pero sí, los 60 en adelante fueron los más relevantes. Entonces, sin más dilación, y sobre todo, soy el Juan Esteban Tamayo original. Dijeron que había una versión oscura de mí con grandes orejas, esa es una copia mal hecha. También dijeron que había otra. Yo soy el original, yo soy el verdadero Juan Esteban Tamayo, no hay otro Juan Esteban Tamayo que yo conozca, que yo haya visto. Y sin más dilación, comencemos. El último Juan Esteban se retiró en el primer semestre. Por ejemplo, Bueno, creo que debemos empezar es por el principio, los cómics no de los superhéroes, porque los superhéroes realmente vinieron a salir a partir de los años, pues cómics de superhéroes relevantes como Superman, sino más bien un poco más antiguos, lo que viene a ser por ejemplo el Fantasma, y antes de eso fueron cómics del estilo vaqueros, del estilo exploradores, momias, todo, más que todo ese estilo variado. Ya a partir de los años 40 aproximadamente, que empezó a desarrollarse el dilema de la Segunda Guerra Mundial, fue que empezaron a salir figuras muy relevantes como lo que vino siendo Superman, El Capitán América. el Capitán América, importantísimo el Capitán América para el contexto. De hecho, creo que los dos personajes principales más relevantes fueron Superman y el Capitán América, porque como que enaltecían la figura del americano en ese tiempo. Querían plasmar cómo la superioridad estadounidense era absoluta, entonces lo plasmaron en sus personajes. Sí, de hecho mucho tiempo después salió el cómic de Watchmen que lo había escrito Alan Moore, en el que precisamente se toca ese tema, es decir, lo que viene haciendo como el pueblo estadounidense se ve a sí mismo con el personaje de Doctor Manhattan, una figura prácticamente una entidad todopoderosa que hizo que en su mundo, en esa realidad, Vietnam se rindiera y toda la vaina en la guerra de Vietnam, provocando que Estados Unidos fuera mucho más violento. Entonces, pues esos fueron como los principales, pues lo que vino a ser Superman, Capitán América, Robin, la Mujer Maravilla también tuvo sus papeles repatrióticos, a pesar de que pues, Superman es de otro planeta y la Mujer Maravilla de una isla ficticia. Curioso pensar que Batman también se las tiraba de patriota, a pesar de que Batman es literalmente todo lo opuesto a ir a favor del gobierno. Entonces, pues esos fueron los cómics más relevantes en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, las ventas se disminuyeron durísimo en los cómics de DC, y lo más relevante fueron, pues los únicos que mantenían en pie eran Batman, la Mujer Maravilla y Superman. Ya de ahí volvieron a tener una importancia re dura, fue en los años 60 por dos eventos. El primero fue la serie de Batman de Adam West, y la segunda fue el comienzo de la Guerra Fría, que prácticamente eso fue un bombazo porque hubo mucha, ¿cómo decirlo? Con mucho revuelo alrededor del mundo por el miedo a una tercera guerra mundial. Y además que si analizamos una cosa, Estados Unidos siempre ha querido como plasmar su superioridad frente a las otras entidades con las que se ha enfrentado, en este caso los rusos. Ya tomaron forma los rusos, ya los dejaron como a un lado, como los enemigos principales. No solo lo damos en tema cómic, sino que también en el tema histórico. Entonces salieron ya personajes como Hombre de Titanio, que eran como
como el Iron Man ruso, estaba el Guardián Rojo, empezaron a salir villanos rusos porque pues estaba muy de moda que cada país se tirara entre ellos. De hecho hay algo muy curioso y es que en los cómics lo que viene a ser la espada de Deadpool y otros tantos materiales están hechos de un material llamado carbonadio, que es un intento ruso de crear el adamantio y que al ser radioactivo impide la regeneración. Entonces, Estados Unidos bajo ese contexto puso como todo secundario a Rusia, que en este caso era la Unión Soviética en aquel entonces. Sí, prácticamente. Y al menos eso del lado de los superhéroes, porque ya un poquito más adelante lo que vinieron a ser los años 80, prácticamente lo que la rompió fue crisis. Pues por un lado la crisis en Tierras Infinitas y por otro lado que empezaron a salir todos estos eventos en los que se volvía una especie de evento anual, que cada año había una crisis distinta. Entonces estaba crisis en Tierras Infinitas, crisis en Tierra 1, crisis en Tierra 2 creo que también hubo, y ya no me acuerdo más crisis. Porque Flashpoint creo que fue mucho después. Flashpoint fue como en el 2010, no me acuerdo. Flashpoint fue para traer a Barry Allen otra vez a los cómics. Sí, porque Barry Allen se murió en crisis en Tierras Infinitas. Entonces, al menos por ese lado, lo de las crisis fue una cosa reconorrea, por lo de traer principalmente al antimonitor, es decir, reunir diferentes tipos de tierras en los que había Superman 1, Superman 2, Ultraman, sobre todo Ultraman. Creo que una de las tierras que más me gusta, aunque es un poco medio inútil, es Tierra 3, que sería donde los héroes son malos y los malos son los buenos, principalmente por Ultraman y por Owlman. La versión mala de Superman, de Batman, pero la versión pocha, porque realmente creo que una mejor representación de Batman malvado sería Prometheus. Entonces, eso por el lado de los superhéroes. También está un aspecto un poco más ciencia ficción, por decirlo de otro aspecto, pues algo mucho más alejado vendría a ser lo que viene siendo Star Wars. El inicio del episodio 5, el episodio 4, que es la Nueva Esperanza, donde la protagoniza nuestro queridísimo Mark Hamill, alias Luke Skywalker, donde comenzaría una transición del cine hacia los efectos especiales, la espectacularidad de la época, tocando temas profundos como por ejemplo como la vida de Darth Vader, que luego saldría la trilogía de precuelas, que sería protagonizada por Hayden Christensen como Anakin Skywalker. Y entonces ya seguiría La Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, que es donde ya sería como la conclusión de la saga Skywalker. Y ya luego en el año 2000 pues hablaríamos acerca de la trilogía de precuelas, que ya explicó quién la protagoniza y la importancia que tiene esta a nivel cinematográfico. Creo que pues es un debate bastante complicado, porque mucha gente dice que el episodio 4 es el mejor, y personalmente pues por un lado porque yo me crié mucho después, y por otro lado porque ya me gustaba más lo que eran los efectos visuales, lo que representaba en la trama y un resto de cosas más. El episodio 3 para mí la rompió, especialmente por ejemplo en la batalla, ¿cómo es que se llama el planeta este? Mustafar. En Mustafar, la batalla contra Obi-Wan, esa batalla fue legendaria. Sí, es una cosa de gonorrea. Bastante impactante para la época, en 2005, donde se está popularizando otro tipo de películas que eran en ese tiempo las películas de superhéroes, que estaban los X-Men, Spider-Man, estaba la de los Watchmen, estaba el Increíble Hulk, bueno, la que era protagonizada por Eric Bana. Y llega esta película, el episodio 3, La Venganza de los Sith, y la rompe totalmente. Creo que algo muy
a tener en cuenta en ese periodo fue toda la cantidad de cómics que sacaron, porque sacaron una increíble cantidad de cómics, libros y un resto de vainas para tratar de justificar varias cosas que no aparecían en las películas. Por ejemplo, se sabe que en el episodio 1, Samuel L. Jackson estaba hablando con George Lucas y le va diciendo que estoy buscando con quién hablar acerca del color de los sables. Y George Lucas le va diciendo, bueno, los chicos malos utilizan el rojo y los chicos buenos utilizan el azul y el verde. Y Samuel le va diciendo que puedo tener el morado, o bueno, se puede el morado. Y George Lucas le va respondiendo, pues te podría dar el morado. Y por el chistecito sacaron como 2 libros y como no sé cuántos cómics para tratar de justificarlo. Claro, justificaron algo tan básico como el color de los sables y le dieron profundidad. Eso es lo que ha caracterizado a George Lucas, que las opiniones que le dan para mejorar, él las toma de buena manera y las aplica. De ahí sale la historia del cristal Kyber y cómo cada usuario de la fuerza puede formar su propio sable láser. De hecho, hablando de los cristales Kyber, es curioso pensar que en la antigua república tenían, según lo que se narra en los cómics, primero los sables eran espadas imbuidas, ¿no? Sí, eran espadas imbuidas porque tenían que tener una batería conectada al cinturón. Y lo segundo, los cristales eran prácticamente revariados porque eran de diferentes tipos a lo largo de la galaxia. Después de la caída de la antigua república, fue que los cristales se hicieron prácticamente escasos, porque ya en la Nueva República solo los tenían o los Jedi o los Sith, pero los Sith preferían ir a robar los sables de los Jedi, y sangrarlos. Arnilus, sí, sobre que era como una cicatriz, como algo que perturbaba la fuerza en Star Wars. El desgarre de la fuerza. Háblame más de ese tal Darnilus. Pues se sabe que es más o menos unos 4000 años antes de la batalla de Yavin. Que, para aclarar, la batalla de Yavin es un calendario, un periodo de tiempo que... Sí, es como el antes y después de la era moderna para los científicos y el antes y después de Cristo para todo lo demás. Exactamente. En Star Wars, la batalla de Yavin se le conoce a la destrucción de la Estrella de la Muerte. La primera. El caso, la existencia de Darnilus se remonta más o menos unos 4000 años antes de la batalla de Yavin, y se sabe que Darnilus pertenecía a un planeta, no me acuerdo el nombre, es más, no sé si es de planeta Malak 5. Malak 5. El caso fue que el planeta sufrió una catástrofe y todos los habitantes se murieron. Esto creó un desequilibrio en la fuerza y por algún motivo mágico misterioso, Darnilus fue el único que sobrevivió, absorbiendo todo ese desequilibrio en la fuerza, lo que lo volvió una entidad propia de la fuerza, es decir, como una entidad devoradora de la fuerza. Entonces prácticamente Darnilus se le conoció como la cicatriz de la fuerza, porque por donde quiera que el man pasara dejaba muerte. Sí, prácticamente dejaba muerte, y de hecho él, la forma en la que se alimentaba era absorbiendo la energía vital de todo lo que le rodeaba. Algo curioso era que como el man sobrevivió a este evento, el man ya no tenía un cuerpo físico, sino que era prácticamente un fantasma, que la única forma de destruirlo, por decirlo de alguna manera, era rompiendo su máscara, que era la que contenía toda su esencia, podría decirse. Y prácticamente es uno de los Sith, por decirlo, más poderosos que han habido en todo Star Wars, a lo largo tanto de la antigua república como de la nueva república. De hecho creo que era pues, de hecho no, es un hecho que era más poderoso que el propio Darth Sidious en cuanto a poder puro se refiere. Aunque igual en Legends la cosa es loquísima. En Legends en una ocasión Luke movió agujeros negros. Un agujero negro estando al otro lado de la galaxia. En ese tiempo en Legends, durante ese tiempo del gran imperio Sith y la caída de la antigua república, había un nombre, Valkorion, o era como la máxima figura de los Sith en aquel entonces.
él había trascendido varios cuerpos. Se autodenominaba el gran emperador Sith de aquella época. No sé si lo ha llegado a escuchar. Valcorio. No. Era, si mal no estoy, fue el causante de las guerras intergalácticas de aquel entonces, de los cuales él 1000 años antes ya había ocupado otro cuerpo y había provocado también una guerra en el sector de la galaxia donde se encontraba. Él trascendió durante 3000 años hasta la caída de ese gran imperio, que él incluso aprisionó a uno de los personajes más importantes del canon antiguo de Star Wars, que era Revan. ¿Da Revan? Él lo encarceló y lo volvió su esclavo, y fue por eso que se volvió un Sith. Yo me acuerdo, es de... no me acuerdo el nombre, pero el personaje es prácticamente de la raza Sith. Pues, no Los sé, Sith. un pequeño inciso para todos los que están viendo el video, no sé si pues algunos lo sabrán, otros de pronto no. Este. Creo que es este, weón. Este no era el que era... Sí, este man era el emperador Sith original que absorbió todo el planeta después de unirse al lado oscuro. Y prácticamente el man adquirió una apariencia humana y el objetivo de ese man era adquirir o absorber toda la galaxia. Bueno, volviendo al inciso, los Sith eran una raza, no eran simplemente un título, sino que los Sith eran una raza que se ubicaba en el planeta Sith, que era un planeta con mucha, como le dice, Sensibilidad a la fuerza. no tanto sensibilidad, estaban como en un sector... El borde. No, eso no era el borde, pero sí, el planeta sí tenía mucha influencia del lado oscuro. Entonces cuando los Sith, por decirlo de alguna manera, se separaron de los Jedi, se refugiaron en el planeta y ahí fue donde empezaron a... Pero en ese tiempo eran los Jedi, ¿no? Sí, en ese tiempo eran los Jedi, que pues era el conjunto de los dos. Luego fue que tuvieron sus disputas y los Jedi se quedaron como Jedi. Los Sith se fueron a ese planeta, adquirieron el nombre, esclavizaron a la raza y empezaron a impartir sus enseñanzas ahí hasta que llegó, ¿cuál es el que impuso la regla de dos? Darth Bane, pero eso fue mucho después. Sí, Darth Bane, eso fue como 2000 años después, ¿no? Yo creo que hasta más. 3. Porque, no, yo creo que fueron 20.000 años después de eso. Porque estamos hablando que Darth Bane propuso la regla de dos 1000 años antes de la venganza fantasma. Ya habían pasado muchos inconvenientes entre muchas disputas, muchos enfrentamientos entre los Sith y los Jedi. Sí, porque eso implicaría que fue 3000 años después de la caída de Darth Nihilus. Sí, no, yo creo que incluso, yo creo que ponerle 6000 años después de eso, antes de eso. Porque cuando estamos hablando del origen de los Sith, estamos hablando del inicio literalmente de la historia como nosotros la conocemos. Prácticamente. Y además creo que la máxima representación de Sith fue Tenebrous, que yo te dije que era Sí. Valcorio. Pues técnicamente es un Sith puro que se volvió un Lord Sith, vale la redundancia. Al menos eso por ese lado. Cositas aparte, alguno de pronto lo sabrá, alguno de pronto no, pero Star Wars, pues, como bien dicen los títulos, cuando uno ve las películas le dicen una galaxia muy muy lejana. Algo curioso es que sí hay vida fuera de esa galaxia. No es la única galaxia en la que ocurren acontecimientos importantes, porque vamos a hablar de unos personajes bastante importantes en el canon antiguo, Legends, que ahora está descanonizado por la compra de Disney a George Lucas, a Lucasfilms. Y eran una raza que era tecnoorgánica. Todas sus armas eran orgánicas, naves, armas como por ejemplo las espadas, los vehículos que utilizaban, todo era orgánico. Todo era a base de la bioingeniería genética. Eran los Yuuzhan Vong, que fueron los que causaron prácticamente una extinción en la galaxia de que nosotros conocemos de Star Wars. Alrededor de 300 billones de habitantes, de seres vivos, por decirlo en general. Erradicaron prácticamente todo, dejaron diezmada la galaxia, la Nueva República casi se cae, los Jedi quedaron
diezmados a unos 10 integrantes, además que la mayoría eran estudiantes, no eran, Sí, obvio, la mayoría eran padawans. eran padawans que por obligación Luke, que él igual no quería, porque estamos hablando del después del retorno del Jedi, que es el cierre de la saga Skywalker, y este es como unos 10 años después de esos acontecimientos de la estrella, de la destrucción de la estrella de la segunda estrella de la muerte, la caída de Darth Sidious, la caída del Imperio y la redención de Vader. Estamos hablando de mucho tiempo después, 10 años por lo menos, cuando esta raza de otra galaxia viene y hace un genocidio a escala galáctico con los personajes que nosotros más empatizamos o conocemos. Y lo más importante, aparte del intento de conquista de los Yuuzhan Vong, fue la caída de Jacen Solo, que se convirtió en Dark Aedus y formó la Segunda Guerra Civil Galáctica. De hecho, Fue como el que la impulsó a iniciarse, y de ahí pasan otros acontecimientos de Star Wars que pues ya están un poco más alejados de lo que pasó con los Yuuzhan Vong, con la Estrella de la Muerte, etc. de hecho un parteclaves puntual, según los cómics se dice que pues a nivel armamentístico lo que viene a ser por ejemplo la Estrella de la Muerte no le tenía mucho sentido para personajes como Darth Vader o Starkin, incluso un personaje llamado Thrawn, que era de la raza Chiss. Los Chiss. Todos tres estaban en contra de la creación de la Estrella de la Muerte porque decían que no le veían ningún tipo de sentido, porque pues cuál es el propósito de tener prácticamente una luna armada que va destruyendo planetas por ahí. Porque por lo menos podrían invertir más en destructores imperiales, los TIE, y los destructores TIE, es decir, mejorar todo el equipo armamentístico para los pilotos galácticos. Incluso se decía que los destructores TIE, si los llegaban a mejorar, podían pegar saltos al hiperespacio. Entonces, ¿por qué no se destinaron recursos? Según se dice en los cómics, esto es porque Palpatine tenía conocimientos y tenía previsualizado que los Yuuzhan Vong iban a invadir la galaxia. De ahí el origen de que el man quisiera destinar todos los recursos a la Estrella de la Muerte. Algo curioso es que enfrentarse a los Yuuzhan Vong fue un dolor de pelotas, porque su biotecnología les permitió crear algo parecido, ¿cómo es que llama el acero este de los mandalorianos? Beskar, ¿no? ¿Cómo se llama El eso? Beskar. El Beskar. Beskar, eso. Una especie de tejido endurecido parecido al Beskar, que prácticamente repelía los sables de luz. Y que ellos estaban fortalecidos por una aura que no les permitía ser vulnerados por la fuerza. De hecho, como eran prácticamente organismos muy modificados, se alejaban demasiado de lo que la fuerza les permitía detectar. Entonces, según lo que se dice en los propios cómics, cuando un usuario sensible a la fuerza intentaba aplicar algún efecto sobre estos, se sentía más como un vacío, como si agarraran algo que no hiciera nada. Es decir, no era como por ejemplo agarrar yo esta lata e intentar moverla y que no pasara nada porque yo no tenía el poder, sino más bien como que intentaba agarrar la lata y... Hay una barrera. Sí, había una barrera, se sentía vacío ese espacio. Entonces, eso fue un detalle que fue lo que terminó de complicar de las cosas a los Jedi prácticamente. Y a la Nueva República. Sí, a la Nueva República. De hecho, hay un detalle que me gusta mucho de esa raza, que sería todo el tema de la bioingeniería genética, que me recuerda mucho a unos personajes de otras dos series o sagas de ficción. La primera serían los tiránidos de Warhammer y la segunda serían los Zerg de StarCraft, que prácticamente los Zerg de StarCraft son una especie de copia, o bueno, no sé cuál vino primero realmente. Creo que primero sí fue Warhammer. El caso con los tiránidos es una cosa impresionante, porque son prácticamente cucarachas planetarias que se aparecen en un mundo, lo devoran consumiendo toda la biomateria y se van. Hay muchas historias. Una de las más gonorreas fue
cuando le tiraron un exterminatus a un planeta que estaba invadido por tiránidos y fueron capaces de sobrevivir un exterminatus. Para los que no sepan qué es un exterminatus, en Warhammer un exterminatus es básicamente tirar una especie de bomba, no diría nuclear, sino lo siguiente, que es capaz de desestabilizar todo el núcleo del planeta y volverlo insuficiente, es decir, volverlo inhabitable en todo tipo de sentido. Se muere la materia orgánica y se daña toda la materia mineral. Entonces prácticamente se vuelve solo una roca en el espacio. Algo que yo sí le he mandado mucho a este man es información así suelta de Warhammer, lo que viene a ser, por ejemplo, los marines espaciales, que es el Imperio, todo eso. Y al menos eso del lado de Warhammer que este man no sabe, entonces pues no voy a tocar mucho en el tema. Si alguien sabe, pues me lo pone en los comentarios. ¿Qué otra serie así fuerte de la época podemos hablar? Al menos ya entre los 80 y 2010 aproximadamente. El universo Ultimate. El universo Ultimate de Marvel, la verdad. Fue la revolución de la época, fue un reinicio de los personajes que nosotros ya estamos acostumbrados, le dieron un nuevo origen, un nuevo propósito, le dieron personalidades completamente distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a ver. Como por ejemplo, yo creo que el que más le cambiaron la personalidad, yo creo que fue el Capitán América, que lo hicieron realmente como debería ser, racista. Como era una persona de esa época. Racista, xenófobo, machista, homófobo, super patriota, y para él el gobierno era lo más importante. Y eso a muchas personas no les gustó, pero yo creo que realmente sería de hecho es lo más lógico, es lo más lógico, el arquetipo de personaje que él propio de esa época. Además que es una persona que quedó congelada en los años 40 y lo trajeron al año 2000, entonces obviamente él va a ver con toda una perspectiva bastante distinta. Creo que lo que más se le arrima a esa perspectiva es, por ejemplo, creo que es en la tercera temporada de The Boys, que cuando reviven a Soldier Boy, que el man sale a la calle y lo primero que ve son marchas LGBT, dos hombres agarrados de la mano. Y sobre todo, dos hombres agarrados de la mano, y uno era un negro y un blanco. Que es lo que es peor. Marita, nos van a funar en este video. Menos mal el canal es pequeño. Entonces, claro, el man empieza a ver todo eso con unos ojos rarísimos hasta un punto en el que el man se estresa y termina explotando. Un personaje que también me llamó, bueno, que de hecho hoy en día es muy conocido, es Miles Morales, que sería el Spider-Man del universo Ultimate, que por una pequeña serie de eventos en los que, como decir, una crisis en Tierras Infinitas, pero de Marvel, se alteran los eventos, ¿cómo es que llama? Miles Morales le hace un favor al hombre molécula, y el hombre molécula le dice: listo, socio, te voy a dejar un pequeño regalo para vos y para tu familia. Esto hace que cuando se termine el evento, Miles Morales ya no sea parte del universo Ultimate, sino parte de la línea principal. Que, como un detalle curioso, en Marvel la línea principal, el universo central, se clasifica como el 616, mientras que la línea Ultimate se clasifica como la 6160, es decir, la 16-0. Y la 1610. No confundir con las películas, que esa es la Tierra como 16.000 algo, es más o menos, ¿no? Entonces, cuando digan 616, no se imaginen que es el universo cinematográfico de Marvel, porque eso es otra Tierra. Cuando digan 616, es todo lo adaptado de los cómics desde los años 40 hasta la actualidad, con la línea, también metemos líneas del tiempo porque también tiene mucho que ver, y las dimensiones, pero pues estamos hablando de tierras. 616 es el centro de todo, así como Tierra 1 lo fue en DC, 616 es la Tierra principal para todo. Entonces, pues básicamente eso sería, por decirlo todo en este video, porque pues el tiempo no nos da para hablar tanto. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar en este video. De casualidad se pregunten si el formato de video cambió. En parte sí, porque pues estoy experimentando un poco con el video para la creación un poco más fácil de lo que vienen siendo los shorts y subir las redes sociales. Entonces esto requiere un poquito más de edición de la poca y nula que yo le hacía.
Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias aquí a mi compañero Tamayo, el original. El original Por- y el único e inigualable. Los demás son unas copias, pero yo soy el único. Entonces, bro, fue un placer que me hayas invitado a tu canal, estuvo buena la charla. De las pocas veces en las que podemos estar juntos porque yo me llego a meter a su salón y el profesor nos putea. Daniel nos saca como perros, pero pues porque realmente él sabe de nuestro potencial, de nuestra parla y nuestra habladera de mierda, porque pues literalmente nosotros hablamos Daniel le mucho. tiene miedo al éxito. Entonces no es más, nos despedimos. Desde aquí un saludo, Muchas gracias. chao.